El roteiro final. ¿Por qué Krishnamurti dijo esto en 1969 pero nunca lo repitió? Hook de apertura, 8 segundos en agosto de 1969. Jiddu Krishnamurti estaba dando una charla en Saanen, Suiza, cuando, de repente, dejó de hablar. Hubo un silencio de casi 30 segundos, y entonces dijo algo que nunca más repitió en ninguna charla posterior. Dijo: el observador es una ilusión fabricada por el pensamiento para crear continuidad donde no hay ninguna. Cuando uno ve esto completamente, no solo intelectualmente, sino con todo su ser, el observador desaparece y lo que resta no puede ser descrito, porque no hay nadie allí para describir. La gente en la audiencia se sintió visiblemente incómoda. Algunos se levantaron y se fueron, y Krishnamurti nunca más volvió a ese punto, con tanta claridad. ¿Por qué? Eckhart Tolle reconoce en esa declaración algo tan radical que disuelve completamente la estructura del yo. Este video revela lo que Krishnamurti vio en 1969 y por qué era demasiado peligroso para repetir. Parte 1. La charla de Saanen en 1969 y el contexto en agosto de 1969. Krishnamurti estaba en el apogeo de su enseñanza. Tenía 74 años y llevaba dando charlas por más de 40 años sobre la naturaleza de la conciencia y el fin del sufrimiento psicológico. Pero aquel verano en Saanen, algo cambió. Las personas que estaban presentes dicen que Krishnamurti parecía diferente. Había una intensidad, una urgencia que no estaba allí antes. Durante la cuarta charla del encuentro, él estaba hablando sobre el observador y lo observado. Ese era un tema central en sus enseñanzas. La idea de que la división entre aquel que observa y aquello que es observado es la raíz del conflicto psicológico. Pero en esa charla, él fue más allá de cualquier cosa que había dicho antes. Él dijo: nosotros creamos un observador, un centro, un yo, y ese yo observa los pensamientos, las emociones, los miedos, pero ese observador es solo otro pensamiento, es el pensamiento fingiendo ser permanente, fingiendo ser separado del flujo. Y mientras haya ese observador, habrá conflicto, porque el observador está siempre tratando de cambiar lo que observa, está siempre juzgando, comparando, resistiendo. Hasta aquí, nada nuevo. Krishnamurti venía diciendo esto hace años, pero entonces él se detuvo, y en el silencio que se siguió, algo aconteció. Cuando él volvió a hablar, su voz era diferente, más suave, más íntima. Él dijo: pero, ¿qué sucede cuando uno ve que el observador es solo otro pensamiento? No intelectualmente, no como una idea, sino como un hecho vivo. ¿Qué sucede? El observador desaparece, y cuando el observador desaparece, no hay nadie allí, solo lo que es, sin centro, sin yo, sin continuidad. Y entonces, él añadió algo que nunca más repitió, y eso es la muerte completa del yo, no la muerte física, sino la muerte psicológica. Y eso es tan aterrorizante para la mente, que la mente hará cualquier cosa para evitarlo. Por eso, las personas no despiertan, porque despertar es morir. Hubo un silencio pesado en la carpa, y entonces algunas personas comenzaron a salir. Krishnamurti observó esto y no dijo nada. Él solo continuó hablando sobre otros aspectos del observador, pero él nunca más volvió a aquella claridad brutal sobre la muerte del yo. Tolle reconoce exactamente lo que Krishnamurti estaba señalando. En Una nueva tierra, Tolle habla sobre la muerte del ego, pero él generalmente usa un lenguaje más suave.
Él habla sobre desidentificación, sobre reconocer que tú no eres los pensamientos. Pero Krishnamurti, en 1969, fue directo al punto. No es que uno se desidentifica del yo, es que el yo nunca existió. Y cuando uno ve eso, el yo muere, y esa muerte es aterrorizante. Cliffhanger 1, 2 minutos. Pero aquí está lo que casi nadie sabe. Después de la charla de 1969, Krishnamurti tuvo una conversación privada con David Bohm, el físico cuántico, que era su amigo cercano. Y en esa conversación, grabada en cinta, pero nunca publicada oficialmente, Krishnamurti explicó por qué él nunca más hablaría de aquella manera. Voy a revelar lo que él dijo. Parte 2. La conversación con David Bohm y la razón del silencio. 3 días después de la charla de 1969, Krishnamurti y David Bohm se encontraron en una pequeña sala en Sanen. La conversación fue grabada para uso privado. Trechos de esa grabación fueron eventualmente publicados en el libro The Ending of Time, pero la parte más radical fue editada. En esa conversación, Bohm le preguntó a Krishnamurti por qué tantas personas habían salido de la charla, y Krishnamurti respondió: porque yo les mostré la muerte, y las personas no quieren ver la muerte. Ellas quieren transformación, ellas quieren iluminación, ellas quieren se tornar algo mejor, pero yo mostré que no hay transformación, hay solo muerte, la muerte completa del centro psicológico. Bohm entonces preguntó: ¿pero usted siempre habló sobre el fin del yo? Porque esta vez fue diferente. Krishnamurti respondió: porque esta vez yo no di esperanza. Yo no dije que cuando el yo termina hay felicidad o paz o amor. Yo dije que cuando el yo termina no hay nadie allí, y eso es insufrible para la mente. La mente puede aceptar la transformación porque todavía hay alguien siendo transformado. Pero la mente no puede aceptar la muerte completa porque no hay nadie para experimentar lo que viene después. Bohm quedó en silencio, y entonces Krishnamurti añadió algo profundo: yo percibo ahora que si yo continúo hablando de esta manera, las personas simplemente no volverán. Ellas irán, aunque... Y entonces la enseñanza no alcanzará a nadie. Entonces yo necesito ser más cuidadoso. Yo necesito darles algo para sujetar. Un método, una práctica, mismo que en el fondo no haya método ninguno. Y fue exactamente lo que aconteció. Después de 1969, Krishnamurti suavizó su lenguaje. Él comenzó a hablar más sobre observación, choiceless awareness, atención sin elección. Él dio a las personas algo para hacer, mismo que él supiese que hacer no lleva a lugar ninguno, porque la verdad es que no hay camino, hay solo la muerte del yo, y las personas no están listas para eso. Tolle también hace eso. Él sabe que la verdad final es que no hay yo, y nunca hubo. Pero él no dice eso directamente. Él habla sobre presencia, sobre reconocer que tú no eres los pensamientos, sobre sentir el cuerpo interior. Él da prácticas. ¿Por qué? Porque si él dijese la verdad nua y cruda, como Krishnamurti hizo en 1969, las personas huirían. La mente necesita de un puente, necesita de algo para hacer, hasta que de repente ella vea que no hay nadie haciendo nada, y en ese momento el yo muere. Caso clínico 1. Roberto y la disolución de 1973. Roberto era un estudiante de filosofía de 28 años que estaba presente en la charla de Saanen en 1969, cuando Krishnamurti dijo que el observador desaparece y no hay nadie allí. Roberto sintió algo desmoronarse.
dentro de él. Él no consiguió terminar de asistir a la charla. Él salió de la carpa y caminó por las montañas por horas. Roberto describe que, en los meses siguientes, él quedó obsesionado con lo que Krishnamurti había dicho. Él oía la grabación de la charla repetidamente, y cada vez que Krishnamurti decía que no había nadie allí, Roberto sentía un terror profundo, porque se daba cuenta de que si eso era verdad, entonces todo lo que él pensaba que era, no era nada. Era solo una construcción mental, una ilusión. En noviembre de 1973, 4 años después de la charla, Roberto estaba sentado en su departamento en Londres, cuando de repente el observador desapareció. Él no estaba meditando, no estaba haciendo nada espiritual, estaba simplemente mirando por la ventana, y de repente percibió que no había nadie mirando. Había solo la mirada. No había un Roberto observando la calle. Había solo la calle aconteciendo, y esa percepción no duró algunos segundos. Ella permaneció. Roberto describe los días siguientes como aterradores, porque aunque no hubiera más sufrimiento, tampoco había más sentido de continuidad. Cada momento era completamente nuevo. No había memoria emocional ligando un momento al próximo. Había solo lo que estaba sucediendo ahora. Y la mente de Roberto quedó aterrada. Ella intentaba recrear al observador, el centro del yo, pero no conseguía, porque Roberto había visto completamente que el observador era una ilusión. Hoy Roberto tiene 82 años y él dice que nunca hubo un retorno al estado anterior. El observador nunca volvió. Y aunque los primeros años hayan sido difíciles, porque la mente no sabía cómo funcionar sin un centro, ahora hay solo simplicidad. No hay nadie sufriendo, no hay nadie buscando, no hay nadie allí. Cliffhanger 2, 4 minutos. Pero la declaración de Krishnamurti en 1969 tiene una segunda capa, que casi nadie percibió. Él no estaba solo diciendo que el observador es una ilusión, él estaba diciendo algo aún más radical sobre el pensamiento en sí. Te lo voy a mostrar ahora. Micro recompensa 1, 20% del video. Haz una pausa aquí y siente el peso de lo que Krishnamurti dijo. El observador, aquel que tú piensas que tú eres, no es real, nunca lo fue. Es solo el pensamiento creando una ilusión de continuidad. Y cuando tú ves eso completamente, no intelectualmente, sino con todo tu ser, el observador muere y no hay nadie allí para experimentar lo que viene después. Eso es aterrorizante. Y es por eso que Krishnamurti nunca más habló con esa claridad, porque las personas no están listas para la muerte completa del yo. Eckhart Tolle también fala sobre eso en Una nueva tierra. Parte 3. El pensamiento como fabricante de continuidad. En la charla de 1969, Krishnamurti dijo algo que pasó desapercibido por la mayoría de las personas. Él dijo, el pensamiento crea el observador para dar continuidad, donde no hay ninguna. Vamos a entender eso profundamente. ¿Qué es continuidad? Es la sensación de que hay un yo que persiste en el tiempo, un yo que era ayer, es hoy y será mañana, un yo que tiene una historia, un pasado, un futuro. Esa continuidad es lo que llamamos de identidad personal. Es lo que hace que tú sientas que tú eres la misma persona que era a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años. Pero Krishnamurti está diciendo que esa continuidad es una ilusión fabricada por el pensamiento. ¿Por qué? Porque en la realidad no hay continuidad. Cada momento es completamente nuevo. Lo que tú llamas de yo ahora
No tienen ninguna conexión real con lo que tú llamabas de yo hace 10 años. Son solo pensamientos, memorias, que crean la ilusión de conexión. Tolle dice exactamente eso. Él dice que el yo es un patrón de pensamientos repetitivos que crean la ilusión de una entidad continua. Pero cuando tú miras directamente, no hay entidad. Hay solo pensamientos surgiendo y desapareciendo. Y el pensamiento crea un observador ficticio que supuestamente está observando esos pensamientos. Pero ese observador es solo otro pensamiento. Entonces, ¿por qué el pensamiento hace eso? ¿Por qué él crea un observador ficticio? Krishnamurti dice que es para dar orden al caos. La realidad es un flujo caótico constante. Sensaciones, pensamientos, emociones, surgiendo y desapareciendo sin patrón fijo. Y el pensamiento no consigue lidiar con eso. Entonces él crea un centro, un observador, un yo. Y ese yo se torna el punto de referencia para organizar toda la experiencia. Eso es mío, eso no es mío, me gusta esto, no me gusta esto, quiero esto, no quiero esto. Pero ese centro es completamente ficticio. Y en el momento en que tú ves eso completamente, él desaparece. ¿Y qué resta? Krishnamurti dice, solo lo que es, el flujo sin centro. La vida aconteciendo sin un yo para quien ella está aconteciendo. Cliffhanger 3, 6 minutos. Pero aquí está lo que Krishnamurti vio en 1969, que él nunca articuló completamente. Él vio que hay una diferencia entre ver intelectualmente que el observador es una ilusión y ver eso completamente con todo tu ser, y esa diferencia es todo. Te voy a mostrar ahora lo que separa la comprensión intelectual de la muerte real del yo. Parte 4. La diferencia entre comprensión intelectual y percepción total en la charla de 1969. Krishnamurti dijo, cuando tú ves eso, no solo intelectualmente, sino con todo tu ser, el observador desaparece. Esa distinción es crucial, y es algo que Tolle también enfatiza. Comprensión intelectual es cuando tú entiendes conceptualmente que el observador es una ilusión. Tú lees a Krishnamurti o Tolle y piensas, sí, hace sentido. El yo es solo un patrón de pensamientos. Yo entiendo eso, pero mismo con esa comprensión, el observador continúa operando. Tú aún sientes que hay un yo, aún hay alguien allí pensando esos pensamientos. La comprensión intelectual no cambia nada fundamentalmente. Percepción total es diferente. Es cuando tú ves directamente, sin el filtro del pensamiento, que no hay observador. No es una conclusión intelectual, es una percepción inmediata. Como cuando tú miras para una ilusión de óptica y de repente ves la segunda imagen, tú no pensaste tu camino hasta allá. Tú simplemente viste. Y una vez que tú ves, no puedes no ver. Krishnamurti estaba intentando llevar a las personas de esa comprensión intelectual para la percepción total. Y en 1969, él percibió algo. Él percibió que no hay camino entre los dos. Tú no puedes practicar tu camino de la comprensión intelectual para la percepción total. Porque cualquier práctica presupone un practicante, un observador que está haciendo la práctica. Y mientras hubiere ese observador, la percepción total no puede acontecer. Entonces, ¿qué puede ser hecho? Krishnamurti dijo en su conversación con David Bohm, nada puede ser hecho. La percepción total acontece o no acontece. No es una conquista, no es resultado de esfuerzo, es una gracia. Y tú no puedes hacer nada para provocarla. Pero entonces, Bohm preguntó, entonces, ¿por qué tú continúas dando charlas? Si nada puede ser hecho, ¿por qué hablar? Krishnamurti respondió, porque tal vez, oyendo repetidamente,
viendo los límites del pensamiento repetidamente, algo puede acontecer, no porque tú estás haciendo, sino porque hay una atención, una vulnerabilidad, y en esa vulnerabilidad, la percepción puede acontecer. Tolle hace la misma cosa. Él sabe que prácticas no llevan al despertar, pero él ofrece prácticas mismo así. ¿Por qué? Porque las prácticas crean vulnerabilidad. Cuando te sientas en silencio, cuando sientes el cuerpo interior, cuando observas los pensamientos, estás creando un espacio donde la percepción total puede suceder. No porque tú estés haciendo que suceda, sino porque has dejado de hacer otras cosas que lo impiden. Caso clínico 2. Ana y la percepción súbita de 1998. Ana era una psicóloga de 44 años que estudiaba a Krishnamurti desde hacía 15 años. Ella entendía intelectualmente todo lo que él decía, podía explicar el observador y lo observado, podía hablar sobre la naturaleza del pensamiento, pero nada había cambiado fundamentalmente. Aún sufría, aún había conflicto interno, aún existía un yo. En marzo de 1998, Ana estaba participando en un retiro silencioso. No estaba haciendo nada en particular, solo sentada, y de repente, sin aviso, hubo una percepción, no era un pensamiento. No era una comprensión intelectual, era una visión directa de que no había nadie sentado allí. Había solo sentarse, sucediendo. No había Ana observando la respiración. Había solo respiración, sucediendo. Ana describe esto como el momento más aterrorizante de su vida, porque lo que ella siempre pensó que era sí misma, simplemente no estaba allí. Y no era que ella hubiera desaparecido temporalmente, era que nunca había estado allí. Era una ilusión todo el tiempo. Y esa percepción fue tan clara, tan total, que no había cómo volver atrás. En los días siguientes, Ana luchó para funcionar, porque toda su vida había sido estructurada en torno al yo. Yo necesito hacer esto, yo quiero aquello, yo tengo miedo de esto. Pero ahora no había yo, había solo acciones, sucediendo, pensamientos, surgiendo, emociones, fluyendo, pero ningún centro. Nadie a quien todo esto le estuviera sucediendo. Hoy, Ana dice que le llevó cerca de 2 años para que la mente se ajustara a esta nueva realidad. E incluso hoy, 25 años después, hay momentos en que la mente intenta recrear el observador. Pero ahora hay una claridad. El observador es visto como lo que es, un pensamiento, una ilusión, y ya no puede crear la ilusión de continuidad que solía crear. Cliffhanger 4, 8 minutos, pero hay una última parte de la enseñanza de Krishnamurti de 1969 que él nunca explicó completamente. Él dijo que cuando el observador desaparece, lo que resta no puede ser descrito, porque no hay nadie allí para describir. Pero entonces, ¿qué es lo que queda? Voy a revelártelo ahora. Micro recompensa 2, 40% del video. Estás viendo algo extraordinario. Krishnamurti en 1969 mostró a la gente la muerte completa del yo, y la gente huyó. Porque la mente no quiere morir, ella quiere transformarse, ella quiere volverse iluminada. Pero Krishnamurti mostró que no hay transformación, hay solo muerte, la muerte del observador. Y lo que resta no puede ser descrito, porque no hay nadie para describir. Esto es tan radical que Krishnamurti nunca más habló con esa claridad. Estás empezando a ver por qué. Parte 5. Lo que resta cuando el observador desaparece. Cuando Krishnamurti dijo que el observador desaparece y no hay nadie allí, la gente naturalmente preguntó, ¿pero entonces qué queda?
Y Krishnamurti era muy claro. Lo que queda no puede ser descrito. ¿Por qué? Porque toda descripción presupone un descriptor, un observador que está observando algo y entonces describiendo. Pero cuando el observador desaparece, no hay nadie para describir. Entonces, en cualquier intento de describir lo que resta, ya es una falsificación, ya es el pensamiento tratando de capturar algo que está más allá del pensamiento. Pero aún así podemos apuntar, Tolle hace esto. Él dice que cuando no estás identificado con pensamientos, hay presencia, hay conciencia, hay el ahora. Pero él es cuidadoso en decir que esas son solo palabras apuntando hacia algo que no puede ser capturado por palabras. Krishnamurti, en 1969, fue aún más radical. Él dijo, no hay nadie allí. Y la gente entendió esto como nihilismo, como si él estuviera diciendo que no hay nada. Pero no es eso. Es que lo que hay no puede ser reducido a un alguien. No es una entidad, no es un yo. Es solo lo que es, la vida sucediendo, la conciencia sucediendo, pero sin centro, sin un yo para quien esto está sucediendo. Y esto es aterrorizante para la mente, porque la mente solo sabe funcionar con un centro. La mente es el centro. El yo está hecho de pensamientos. Entonces, cuando el pensamiento percibe que el yo es ficticio, entra en pánico. Porque si no hay yo, ¿qué resta? Krishnamurti dijo en una charla posterior, lo que resta es amor, pero no el amor como sentimiento, no el amor como emoción, sino amor como la ausencia completa de yo. Cuando no hay centro, no hay conflicto, y donde no hay conflicto, hay amor. Pero no hay nadie amando, hay solo amor, sucediendo. Tolle dice algo similar. Él dice que cuando estás presente hay una calidad de paz, de alegría, de amor. Pero no es tu paz, no es tu alegría. Es solo presencia, expresándose a través de la forma. Pero, ¿por qué Krishnamurti no continuó hablando de esta manera? ¿Por qué él suavizó después de 1969? Porque él percibió que cuando dices no hay nadie allí, las personas o entran en desesperación nihilista o crean una fantasía espiritual. Ellas o piensan que la vida no tiene sentido, o piensan que van a convertirse en algún tipo de ser iluminado sin ego, y ambas son distorsiones. La verdad es simple, no hay yo, y nunca lo hubo, y la vida continúa perfectamente bien sin él. De hecho, mejor, porque sin el yo no hay conflicto, no hay sufrimiento psicológico, solo lo que es. Cliffhanger 5, 10 minutos. Pero hay una última revelación sobre por qué Krishnamurti nunca repitió esto. Tiene que ver con algo que sucedió después de la charla de 1969, que fue mantenido en secreto por décadas. Voy a contártelo ahora. Micro recompensa 3, 65% del video. Acabas de ver lo que resta cuando el observador desaparece. No es nihilismo, no es vacío, es la vida sucediendo sin un centro, sin un yo. Y eso es amor, no el amor como emoción, sino amor como la ausencia total de conflicto. Y esto está disponible, no a través de práctica, no a través de esfuerzo, sino a través de la percepción total de que el observador nunca existió. Krishnamurti vio esto en 1969 e intentó mostrarlo, y la gente huyó. Parte 6. Lo que sucedió después y por qué él enmudeció. En las semanas después de la charla de 1969, Krishnamurti recibió decenas de cartas. Algunas personas decían que habían despertado, otras decían que estaban en crisis existencial profunda, y algunas decían que estaban considerando el suicidio, porque si no hay yo, si el observador es una ilusión, entonces, ¿cuál es el punto de vivir?
Krishnamurti quedó profundamente perturbado con estas cartas. Él percibió que su claridad brutal había creado un efecto no intencional. Las personas estaban confundiendo la muerte del yo con la muerte física. Ellas estaban entrando en depresión nihilista y él sintió responsabilidad por esto. En una carta a doña María Simbalist, su secretaria y amiga cercana, Krishnamurti escribió: «Yo fui demasiado lejos en Saanen. Yo les mostré el abismo y algunas personas saltaron sin estar listas. Necesito ser más cuidadoso. Necesito construir un puente, aunque al final no haya puente ninguno». Y fue exactamente lo que hizo. En las charlas siguientes comenzó a hablar más sobre observación atenta, sobre atención sin elección, sobre el proceso de desidentificación. Le dio a la gente un camino, aún sabiendo que al final no hay camino, porque se dio cuenta de que sin un camino las personas o desisten o entran en fantasías espirituales. Tolle aprendió de Krishnamurti. En El poder de la hora ofrece prácticas: sentir el cuerpo interior, observar los pensamientos, traer la atención al momento presente. Él sabe que estas prácticas no llevan al despertar, porque el despertar no es una conquista, es una percepción súbita de que nunca hubo nadie para despertar. Pero las prácticas crean un contexto donde esa percepción puede suceder, y hay otra razón por la cual Krishnamurti suavizó. Se dio cuenta de que si él continuaba diciendo «no hay nadie ahí», atraería solo a buscadores espirituales que querían algún tipo de experiencia mística, pero su enseñanza no era sobre experiencia, era sobre el fin de la búsqueda. Y los buscadores espirituales son los últimos en entender eso, porque toda su identidad está construida en torno a la búsqueda. Entonces comenzó a hablar de una manera que alejaba a los buscadores y atraía a las personas genuinamente interesadas en comprender la naturaleza del sufrimiento. Hizo que la enseñanza pareciera menos dramática, menos mística, más psicológica, y funcionó. Sus charlas se volvieron más populares. Más personas vinieron, pero menos personas tuvieron la percepción total, porque había suavizado demasiado. Caso clínico 3. Rodrigo y los 30 años de búsqueda. Rodrigo comenzó a escuchar a Krishnamurti en 1975, 6 años después de la charla de Saanen. Él nunca escuchó aquella charla específica, escuchó solo las charlas posteriores, donde Krishnamurti hablaba sobre observación atenta, sobre atención sin elección. Y Rodrigo practicó por 30 años. Se sentaba todos los días, observaba sus pensamientos, intentaba estar atento, y nada pasaba. En 2005, Rodrigo tenía 68 años y estaba a punto de desistir. Había dedicado 30 años a esa búsqueda y no había llegado a ningún lado. Entonces, por casualidad, encontró una grabación de la charla de 1969, y cuando escuchó a Krishnamurti decir «el observador es una ilusión, y cuando ves esto completamente, él desaparece, y no hay nadie ahí», algo hizo clic. Rodrigo percibió que había pasado 30 años intentando mejorar al observador, intentando tornarlo más atento, más consciente, más presente. Pero Krishnamurti en 1969 estaba diciendo que el observador en sí es el problema. No importa cuán atento él sea, porque él es ficticio, e intentar mejorar algo ficticio es insanidad. En aquel momento, Rodrigo feció, no intelectualmente, sino completamente. No había observador, nunca hubo. Todos esos 30 años de práctica habían sido el yo intentando transformarse. Pero no hay yo para transformar. Y en esa percepción, el observador murió.
Y Rodrigo describe que no hubo un Rodrigo iluminado, hubo apenas la vida continuando, pero sin centro, sin conflicto, sin búsqueda. Hoy, Rodrigo dice que si hubiera escuchado la charla de 1969 primero, habría ahorrado 30 años, pero quizás no. Quizás esos 30 años eran necesarios para que la mente quedara exhausta, para que la búsqueda se agotara, para que finalmente hubiera espacio para que la percepción total sucediera. Parte 7. ¿Por qué esto importa hoy? ¿Por qué te estoy contando sobre una charla de 1969 que Krishnamurti nunca repitió? Porque la verdad que él apuntó en aquella charla es la misma verdad que Tolle apunta, y es la misma verdad que todos los maestros apuntan. Cuando son completamente honestos, no hay yo, nunca hubo. El observador es una ilusión creada por el pensamiento, y cuando ves esto completamente, no intelectualmente, sino con todo tu ser, el observador muere. Y lo que resta no puede ser descrito, porque no hay nadie ahí para describir, hay apenas la vida aconteciendo, la conciencia aconteciendo, pero sin centro, y eso es aterrorizante. Es por eso que Krishnamurti suavizó, es por eso que Tolle ofrece prácticas, es por eso que toda enseñanza espiritual eventualmente crea un camino, porque sin un camino, las personas entran en pánico. La mente necesita algo para hacer, hasta que ella vea que no hay nadie haciendo nada. Y en ese momento todo cambia, no porque algo nuevo surgió, sino porque la ilusión cayó. Entonces, ¿qué puedes hacer con esto? Krishnamurti diría, nada. No hay nada que puedas hacer, porque cualquier hacer presupone un hacedor. Y el hacedor es la ilusión. Tolle diría, sé presente, siente el cuerpo interior, observa los pensamientos, y quizás en esa observación la ilusión sea vista, no porque tú estás haciendo eso acontecer, sino porque tú paraste de hacer las cosas que impiden eso de ser visto, y ambos están ciertos, porque al final es lo mismo. Krishnamurti está apuntando para el fin, Tolle está apuntando para el puente, pero el fin es el mismo, la muerte del observador, la muerte del yo, y la vida continuando perfectamente bien sin él. Microrecompensa 4. 90% del video. Acabas de ver por qué Krishnamurti dijo en 1969 algo que nunca más repitió. Porque él mostró a las personas la verdad nua y crua. No hay yo. El observador es una ilusión. Y cuando tú ves eso completamente, él muere. Y eso es tan aterrorizante que las personas huyeron. Entonces él suavizó. Él creó un puente. Pero la verdad permanece. El observador nunca existió. Y tú puedes ver eso ahora. No mañana. No después de años de práctica, sino ahora. Si hubiera atención, si hubiera vulnerabilidad, la percepción puede acontecer. Llamada a la acción. Super thanks. Si este video te ha ayudado a ver la naturaleza ilusoria del observador, considera apoyar el canal a través de un super thanks. Eso permite que yo continúe trayendo esas enseñanzas radicales, que normalmente son suavizadas u ocultadas. Y si tú quieres sumergirte más profundo en Krishnamurti y Tolle, deja un comentario diciendo Team Krishnamurti o Team Tolle. Voy a responder a todos. Cierre. En 1969, Krishnamurti mostró a las personas la muerte del observador, la muerte del yo, y las personas huyeron. Entonces él suavizó, él creó prácticas, él construyó un puente, pero la verdad permanece inalterada. No hay yo, nunca hubo. Es apenas el pensamiento creando la ilusión de continuidad. Y cuando tú ves eso completamente, no intelectualmente, sino con todo tu ser,
el observador desaparece y no hay nadie ahí, apenas lo que es. Eso no es nihilismo, es libertad. Libertad del conflicto, libertad del sufrimiento psicológico, libertad de la búsqueda interminable. Y está disponible ahora, no a través de esfuerzo, sino a través de la percepción. Ve y sé libre. Fin del roteiro.